Amigo oyente, volvemos hoy al tercer capítulo de esta epístola a los Efesios, donde vemos que la iglesia es un misterio, y el apóstol Pablo ha tratado con este tema en lo que es en realidad un paréntesis en este capítulo. Usted recordará que luego de leer el versículo 1 de este capítulo 3, fuimos directamente al versículo 14. Allí es donde nos encontramos en el día de hoy. Así es que vamos a unir estos pensamientos nuevamente. Este paréntesis que mencionamos está entre ese versículo 1 y el versículo 14. También hemos notado que eso tiene su énfasis. Ahora, el versículo 14 dice, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo, Por esta causa doblo mis rodillas. Y creemos que es lógico hacernos una pregunta aquí. ¿Cuál es esa causa? Bueno, fue por el profundo interés que él tenía en los efesios, y él quería que ellos entraran en esa gran verdad que se menciona aquí, de esa dispensación, esta nueva administración en la que vivimos, y que experimentaran todas las riquezas de su gracia que se encuentran en Cristo Jesús. Todo eso es la causa a lo cual él hace referencia antes de esa oración. Ahora él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay varias cosas en este versículo a las cuales quisiéramos dirigir su atención. Cuando estábamos estudiando las oraciones del apóstol Pablo en el primer capítulo de Efesios, mencionamos que él era un hombre de oración. También dijimos que le hemos conocido como un apóstol, un predicador, un maestro, pero no tanto como hombre de oración. Destacamos también algunas de las características de sus oraciones que se encontraban allí. Ahora, en este versículo, tenemos otra característica de las oraciones del apóstol Pablo, y aquí él indica la posición que toma la oración. Ahora esperamos no aparecer con esto como demasiado meticulosos que pensamos esto, pero aquí lo tenemos en este versículo 14 de este capítulo 3 de la epístola a los Efesios. Dice una vez más, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No deseamos insistir que en nuestras oraciones públicas, en los servicios del día de hoy, que nos pongamos de rodillas. Sin embargo, pensamos que eso sería muy bueno que nosotros lo hiciéramos, e indica nuestra humillación ante aquel que diera todo por salvarnos. En cierta ocasión se estaba llevando a cabo un servicio en un pequeño pueblo, y el predicador, antes de comenzar su mensaje, le dijo a la congregación, inclinemos nuestras cabezas en oración. Bien, esa gente que se encontraba allí hizo mucho más que inclinar sus cabezas. El predicador cerró los ojos y oyó cierto ruido y pensó que todas las personas se habían levantado y habían salido del lugar. Así es que él trató de abrir un poquito los ojos mientras oraba, y cuando pudo observar a su audiencia, lo único que vio eran los bancos vacíos. Él en realidad pensaba que toda la gente se había retirado. Pero ya que él estaba orando ante el Señor, continuó su oración. Luego, al decir amén, abrió nuevamente los ojos y pudo apreciar que toda esta gente había estado de rodillas y se pusieron de pie luego. Y por supuesto, este predicador pudo tener allí una magnífica reunión. Ahora no deseamos ser malentendidos en este punto, amigo oyente. No queremos decir que por la sencilla razón de que la gente se puso de rodillas, se tuvo una gran reunión. Pero sí deseamos decir lo siguiente, que pensamos que eso ayudó mucho. Creemos que estamos perdiendo mucho en las iglesias donde reina la formalidad, donde aún existe un rito y nosotros perdemos algo de nuestra cálida y estrecha relación con el Señor Jesucristo. Sentimos que deberíamos tener más de esa familiaridad en la adoración y más reverencia hacia Dios, especialmente cuando estamos orando. Debemos ocupar nuestros lugares. Nosotros somos sus criaturas. Deberíamos postrarnos delante del Dios Todopoderoso. Pablo dice que así es como él oraba. Y opinamos que esa es la forma en que nosotros deberíamos orar también. Es sorprendente notar cuánto ayuda cuando uno está estudiando la Biblia y se pone a orar, pero inclinándose, poniendo nuestro rostro en el suelo. Creemos que eso es algo muy bueno para el hombre. Pero no vamos a insistir en ese punto. Pero deseamos destacar que esta es la forma en que el apóstol Pablo oraba. Y creemos que este es un ejemplo muy bueno para nosotros en el presente. ¿No se nos dice acaso que nuestro Señor, cuando fue a orar al jardín de Getsemaní, se inclinó sobre su rostro? Amigo oyente, no nos haría mal a muchos de los santos del presente el que nos inclináramos sobre nuestros rostros de vez en cuando. Opinamos que ese sería el lugar apropiado para nosotros, y así podríamos llegar a hacer esta clase de oración.
Ahora hay algo más en este versículo que deseamos destacar. Pablo dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quizá usted opina que somos demasiado quisquillosos al destacar esto, pero creemos que tiene su importancia. Tenemos ante nosotros aquí que Pablo oró a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted notará que en la primera oración que vimos allá en el capítulo 1 de esta epístola a los Efesios, versículo 17, él dirigió su oración al Dios de nuestro Señor Jesucristo. Podemos darnos cuenta que esta era su fórmula, y creemos que es una fórmula bastante exacta en cuanto a que debemos dirigir todas nuestras oraciones a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya veo que alguien va a decir, ¿no está usted siendo demasiado quisquilloso en cuanto a estas cosas? Bueno, escuchemos lo que el Señor Jesucristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 23. Dijo Jesús, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Pensamos que los discípulos del Señor Jesucristo, que habían pasado 3 años con Él, se habían convertido en un grupo de niños en muchas maneras. Creemos que a ellos les gustaba pedir y pedir mucho todo el tiempo. Ahora Él les está diciendo, yo los estoy dejando y ustedes no me van a pedir nada a mí, pero todo pídanlo al Padre en mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Quiere decir simplemente esto, que cuando usted y yo oramos al Señor Jesucristo, directamente a Él, nos estamos robando a nosotros mismos de un intercesor. Usted se da cuenta que Él es nuestro gran intercesor. Y eso es lo que quiere decir el orar en su nombre. Quiere decir el ir a Dios con una oración que el Señor Jesucristo mismo puede elevar al Padre por usted y por mí. Y eso es lo que quiere decir el orar en su nombre. Creemos que deberíamos tener mucho cuidado en cuanto a nuestra vida de oración. En cierta ocasión, en un servicio especial de predicación, se le pidió a un visitante que comenzara la reunión en oración. El servicio había comenzado muy bien, pero en el momento de orar, este hombre hizo que las cosas se descarrilaran un poco. La música había sido excelente. El pastor había hecho una tarea muy hermosa al presidir el servicio, pero luego ellos le pidieron a este hombre que orara, y él oró como 3 veces seguidas por el predicador invitado. Ahora no era necesario orar 2 veces en la misma oración por la misma cosa. No era necesario repetírselo al Señor. Él lo escucha a uno la primera vez que le pide algo. Pero este hombre repitió por 3.ª vez esa misma petición. La gente se decía que él iba a hacer que el Señor volteara su cabeza y mirara para otro lado, porque él se estaba cansando de escuchar esta oración con tantas repeticiones. Pensamos que no había necesidad de orar de esa manera. Bueno, quizá el hombre que estaba orando había mirado al predicador y quizá no tenía mucha confianza en él, y pensaba que era necesario orar 3 veces por él. Sin embargo, opinamos que esa fue una repetición vana, la misma que utilizan los paganos, y creemos que debemos tener mucho cuidado en cuanto a nuestra vida de oración. Cuando usted y yo vamos a hablar ante un grupo de gente, ¿no es cierto que nos preparamos antes de hacerlo? Todo orador o predicador, antes de elaborar un programa, se prepara convenientemente para él. O sea que siempre nos preparamos cuando vamos a hablar ante otra gente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos en nuestra vida de oración, especialmente cuando tenemos que hablar públicamente en un servicio? Uno se pone de pie y comienza a hablar de esto y de aquello y viaja de un lado para otro, de una ciudad a otra, en todas partes del mundo. Y luego de hacerse un viaje alrededor del mundo, toda la gente está ya un poco cansada para escuchar la explicación en ese servicio. Lo interesante de notar aquí, amigo oyente, es que Pablo se dirigió directamente a Dios el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, otra de las características que deseamos destacar de esta oración es que es una oración bastante breve. ¿Había notado usted eso? Y que él también hizo una oración muy breve anteriormente, así como la oración que hizo allá en el capítulo 4 de su epístola a los Filipenses. Y todas las oraciones de Pablo eran breves, y podemos recalcar que eran bastante breves. ¿Ha notado usted que todas las oraciones en la Biblia son oraciones breves? El Señor Jesucristo dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Todas las oraciones que se encuentran en la Biblia son oraciones breves.
La gran oración que hizo Moisés por Israel la podemos leer en solo 3 versículos. Y cuando Elías se encontraba en la cumbre del monte Carmelo, presentando ante Dios esa gran oración, al estar solo con Dios y en contra de los profetas de Baal, solo toma un versículo para hacer esa oración. En una situación tan difícil como esa, pues creemos que por lo menos podría haber usado 2 o 3 versículos. Y luego tenemos también esa gran oración de Nehemías, que ocupó solamente 7 versículos. Y hay muchas otras grandes oraciones en la Biblia, como la oración del Señor Jesús que encontramos allá en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Esa oración la podemos leer en unos 3 minutos máximo. Eso es todo lo que se demoró el Señor para orar una oración como esa, digamos de paso. En cierta ocasión se le preguntó a los oyentes de un programa radial cuál era la oración más corta de la Biblia. Y a la persona que contestara correctamente a esta pregunta se le daría un premio. En la primera semana no se recibió ninguna respuesta. En la segunda semana no se recibió ninguna respuesta correcta. Y en la tercera semana se recibió la respuesta correcta. Y amigo oyente, ¿sabe usted cuál es la oración más corta de la Biblia? Bueno, es la oración que hizo Simón Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua. Él dijo, Señor, sálvame. 2 palabras solamente. Ahora, muchas personas escribieron diciendo que no creían que eso era una oración. Era demasiado corta. Esa era una oración, amigo oyente, y fue contestada inmediatamente. Usted se da cuenta que si Simón Pedro hubiera orado una de esas oraciones tan largas que acostumbran a hacer algunas de esas personas, Señor, tú que eres omnipotente, que eres omnisciente, el omnipresente Dios, Simón Pedro estaría tocando el fondo del mar antes de llegar a decir lo que quería decir. Pero, amigo oyente, él fue directamente al grano. Y las oraciones del apóstol Pablo también son oraciones muy breves. Prestemos atención entonces al contenido de esta oración que tenemos aquí en esta epístola a los Efesios. Notemos las cosas por las cuales Pablo oraba. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 3 que estamos considerando, dice, Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De paso, digamos que Dios tiene una familia maravillosa. Hay muchas personas que piensan que los únicos importantes son los propios miembros de su familia. Pero es un poco más amplio que eso. Y también existen aquellos que piensan que su pequeña camarilla en la iglesia es la única a la cual el Señor está escuchando. Y aún existen aquellos que piensan que su iglesia local es la única que puede orar y ser escuchada, que eso constituye los santos. Y todavía hay otros que opinan que su denominación únicamente es la que vale. Y así tenemos otros que piensan que es solamente la iglesia, aquellos que han sido salvos desde el día de Pentecostés hasta la segunda venida. Amigo oyente, Dios salvó a la gente mucho antes que llegara a existir la iglesia, y Él va a continuar salvando a la gente después que parta la iglesia de aquí. Todos ellos van a pertenecer a la familia de Dios, pero no van a estar en la iglesia. Luego también debemos mencionar que Dios tiene otros miembros en su familia. Sus ángeles son su familia, y Él ha creado también otras inteligencias. Creemos que cuando Juan los vio, Él dijo, no se pueden contar. Y en aquel tiempo, por supuesto, Él no tenía una de estas ventajas que tenemos en el presente de usar una computadora. Así es que tiene que haber sido un grupo bastante grande. Todos ellos pertenecen a la familia de Dios. Y luego dice aquí en los versículos 15 y 16 de este capítulo 3 de Efesios, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El propósito de la oración de Pablo era para que ellos fueran fortalecidos con poder en el hombre interior. Nosotros en el presente oramos mucho por el hombre exterior. Ahora no nos entienda mal, amigo oyente, creemos que es una forma maravillosa en la cual oramos, el orar por las necesidades físicas de la gente. Y el apóstol Pablo lo hacía también. Él oraba por sí mismo, por ese aguijón que él tenía en la carne. Él oró 3 veces por eso. Y es maravilloso saber que Dios se escucha y que Dios contesta las oraciones. Ahora Pablo está diciendo aquí, y esperamos que usted note esto, que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y una vez más vale la pena destacar el hecho de que Pablo dijo según y no de sus riquezas. Si él tomara de sus riquezas,
Sería como lo que mencionamos hace algunos días, de una persona muy rica que acostumbraba pagar a su ayudante simplemente una moneda. Él daba de sus riquezas, pero no según sus riquezas. Si él hubiera dado según sus riquezas, bueno, ese ayudante hubiera salido de allí con sus bolsillos rebosando de dinero. Ahora Dios, Él siempre contesta las oraciones según sus riquezas. Pablo oraba por los filipenses de esa manera, que Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La petición de Pablo aquí es que los creyentes puedan ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Usted se da cuenta, amigo oyente, que la naturaleza espiritual del creyente necesita oración tanto como la naturaleza física. ¿Cuántas veces en el presente nos olvidamos de lo espiritual al prestar más atención a lo físico? El apóstol Pablo está orando por el hombre interior, porque él se da cuenta que el hombre exterior está desapareciendo. Ahora, en la segunda petición que tenemos aquí, él pide lo siguiente. Leamos el versículo 17 de este capítulo 3. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Pablo está pidiendo que Cristo habite en sus corazones. Esto es el pensar los pensamientos del Señor, de Él. Vosotros en mí y yo en vosotros. Y Pablo podía explicar, Cristo vive en mí. En Cristo es la palabra más importante de esta epístola. Lo maravilloso de esto es que nosotros estamos en Cristo. Esa es nuestra posición. Y que Cristo está en nosotros. Esa es nuestra posesión. Y ese es el lado práctico aquí, ya que Pablo podía decir en su segunda carta a los Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Cristo no ha venido a visitarnos de una manera temporal. Él ha venido a radicarse permanentemente por el Espíritu Santo para vivir en nuestras vidas. Él dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bien, la tercera petición que tenemos aquí es el conocimiento del amor de Cristo para que fueran arraigados y cimentados en amor. Arraigados aquí es referente a la botánica, esa es la vida. Y cimentados se refiere a la arquitectura, eso es estabilidad. El apóstol Pablo pide que ellos tengan vida y estabilidad, y eso es para todos los santos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y si esto excede a todo conocimiento, entonces nosotros no podemos comprenderlo. Pero sigue diciendo aquí, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y volviendo al versículo 18, un poco antes podemos leer, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bien, la anchura se refiere a los brazos de Cristo que pueden alcanzar a todos alrededor del mundo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dijo Jesús. La longitud de esto comienza con el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo y continúa hacia el trono ante el cual está el Cordero que ha sido sacrificado. Luego tenemos la profundidad, y esto va hasta la muerte en la cruz. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice Pablo en Filipenses 2:8. Y la culminación de esto llega al mismo trono, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y solo el Espíritu Santo puede guiar al creyente a esta vasta experiencia del amor de Cristo. Es infinita y es más allá del entendimiento humano, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, como dice Pablo aquí en el versículo 19. Luego dice en los versículos 20 y 21 de este capítulo 3 de su epístola a los Efesios, que estamos estudiando, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
por los siglos de los siglos, o sea, a través de toda la eternidad. Esta es una doxología y una bendición. Finaliza la oración del apóstol Pablo y también concluye la primera división principal de esta epístola a los Efesios. Esta es una poderosa erupción de alabanza espiritual. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, podría pensar los pensamientos de Dios después de haber oído esto acerca de Él, o al leerlo nosotros, usted pueda decir, estos son mis sentimientos. ¿Podría usted decir eso hoy, amigo oyente? Nosotros ni siquiera somos capaces de tocar el borde de los vestidos de los dones espirituales que Dios está preparando para dar a aquellos que le pertenecen. ¡Qué maravilloso es esto! Que Él nos pueda dar esto sobreabundantemente. ¡Qué bueno es Él! Y qué pequeños somos nosotros. No podemos contener todas sus bendiciones. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a estudiar el capítulo 4 de esta epístola a los Efesios. Es una nueva sección que trata sobre la conducta de la iglesia y es muy importante, a la vez que interesante. Así es que esperamos que usted nos ha de acompañar durante el estudio de esta sección. Mientras tanto, le sugerimos que usted lea este capítulo 4 de la epístola a los Efesios y se familiarice con lo que el apóstol Pablo expone aquí y estar así mejor preparado e informado para nuestro próximo estudio. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Le recordamos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Hasta pronto y que el Señor le bendiga.